tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Jimena Rodríguez y estoy en representación de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Bienvenidos a esta nueva edición 2020 de Semana de la Ciencia en la Universidad Nacional de Avellaneda. A pesar del contexto que estamos atravesando, queremos darle continuidad a una actividad que consideramos muy importante para divulgar la producción del conocimiento de nuestros investigadores e investigadoras, como así también para dar a conocer experiencias de investigadores externos. Esta actividad está siendo grabada como parte del material de difusión de nuestra universidad. A continuación, les presentamos la actividad Gestión Cultural y Salud Pública, diseño de una matriz de información sobre los proyectos vigentes en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la doctora Ana Lucía Olmos Álvarez, la magíster Melina Goldstein, la licenciada Roxana García, Amorina Martínez y María Laura González, organizado por el Departamento de Humanidades y Artes. Muchas gracias, le paso la palabra a la doctora Ana Lucía Olmos Álvarez. Les solicitamos que por favor silencie sus micrófonos durante la exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Ana Lucía. En primer lugar, con mis compañeras de equipo, queremos agradecer a la CITI por el trabajo de realizar estas iniciativas para tanto lo que es la Semana de la Ciencia como la existencia de las convocatorias a los proyectos cuyos resultados vamos a estar mostrando hoy. También a la licenciatura de Gestión Cultural del Departamento de Humanidades y Artes, ya que Melina y yo somos docentes de la casa, de la licenciatura. Roxana es una flamante egresada, ya licenciada, y María Laura y Amorina son estudiantes de la misma. Y por último, también al Observatorio de Ciudadanía Cultural, que es donde está radicado nuestro proyecto, que está bajo la dirección de Laura Ferreño. Lo que vamos a presentarles es una investigación que venimos llevando adelante sobre los vínculos entre investigación y gestión para el caso específico del área de la salud. Así que, ahora si me lo permiten, les voy a compartir una presentación, y en función de eso, con mis compañeras vamos a ir contando el desarrollo de la investigación. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Uy, no pasa. Ahí está. Bueno, nosotras lo que hicimos a lo largo de nuestra investigación fue construir una tríada entre las tres dimensiones que les decía en un principio, que son la salud, la investigación y la gestión cultural. El punto de origen de esta tríada, en realidad, empezó siendo una díada entre la salud y la investigación, ya que nosotras veníamos trabajando desde un proyecto previo sobre distintas formas de concebir y de accionar sobre la salud, es decir, sobre el proceso de salud-enfermedad-atención. Y esta primera investigación que realizamos nos llevó a concebir a la salud desde una idea amplia, y a empezar por eso a orientar la mirada hacia otras cosas que pasaban dentro de los hospitales, y que no se restringían a lo estrictamente biomédico, es decir, a esta forma hegemónica de pensar la salud desde la ciencia, de forma estandarizada y demás. Entonces, esta primera díada entre la salud y la investigación se complejizó para incorporar la dimensión de la gestión cultural. ¿Qué fue lo que hallamos en el punto de partida, cuando empezamos a pensar el proyecto? Primero, que había un amplio abanico de acciones culturales, patrimoniales, museos, intervenciones estéticas en los edificios, en los espacios verdes, programas de promoción de la lectura, bibliotecas, espacios de arte, talleres de distinta índole, acciones específicas de arteterapia para la comunidad hospitalaria. Y que en su conjunto todas estas acciones eran vistas desde sus responsables como parte de la gestión cultural orientada a la salud, con lo cual
pensaban el proceso de salud, enfermedad, atención desde una perspectiva interdisciplinaria, es decir, que buscaban trascender esto de lo biomédico, esta forma hegemónica de pensar la salud y la enfermedad. Y además, todo este conjunto de actividades se pensaban como formas posibles de atención a la salud. Estas acciones eran llevadas a cabo por múltiples actores, desde trabajadores de los hospitales, personal de salud, talleristas externos, miembros de la sociedad civil o del tercer sector, sobre lo cual vamos a ir contando a lo largo de la exposición, y además tenían una trayectoria de más de 20 años. Entonces, con este primer diagnóstico nos propusimos conocer más en detalle las características, un poco la historia de esta gestión específica cultural en el campo de la salud. Entonces, ¿qué nos propusimos hacer? En nuestra propuesta inicial era hacer un mapeo o un relevamiento de las actividades y de los actores culturales en los hospitales. Ahí en el mapa están marcados lo que relevamos hasta el momento. Entonces, en el primer momento era hacer un estado de situación. Obviamente, en el desarrollo del proyecto nos ha agarrado emergencia sociosanitaria, con lo cual no solamente hicimos un estado de situación, sino que a la vez pudimos ver de qué manera se transformaban, se modificaban o se iban adaptando muchas de las actividades al contexto actual. ¿Dónde llevamos a cabo el relevamiento? En hospitales públicos de la ciudad, los hospitales de agudos, hospitales pediátricos, lo cual abrió todo un campo específico de trabajo sobre cultura, salud e infancia, que lo trabaja Melina, y también en hospitales especializados, como en particular el Borda, que es sobre salud mental, que lo trabaja Roxana, que además de ser miembro del equipo, ella es becaria del programa Provevoc, lo cual es interesante ver que hay distintos caminos y distintas formas de llegar e integrar un equipo. ¿Cómo hicimos el relevamiento? En un primer momento empezamos a buscar información de manera online, lo que encontrábamos disponible en internet, después generamos una encuesta que la socializamos entre todos los contactos, para poder ahí tener datos institucionales, como los datos más duros. Y en un segundo momento comenzamos a hacer entrevistas cualitativas a distintos responsables o participantes, talleristas, distintos actores que participaban de estas acciones, y esto nos permitió recuperar, obviamente, las voces de los protagonistas, conocer sus experiencias, los procesos, las formas en que se gestaron estos proyectos de gestión cultural, y bueno, estamos todavía, seguimos transitando esta última etapa de obtener mayores datos cualitativos. ¿Ro? Sí, pásame la diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de algunos de estos hallazgos, y lo que encontramos como algo que se repite bastante de manera constante en todos estos hospitales son los espacios museísticos o patrimoniales. Los espacios estos no todos son iguales, van difiriendo de acuerdo a lo que cada hospital y cada gestor en el hospital va pretendiendo, o sea que a veces encontramos vitrinas en los pasillos con objetos de alguna otra época del hospital que han sido recuperados, o instalaciones un poco más armadas. El museo tiene un espacio específico en donde funciona y donde se han colocado todos estos elementos que se han recuperado, algunos se han restaurado. Hay incluso espacios que están patrimonializados, y se va desde esto que es súper específico a recrear un espacio en donde se puede ver cómo era el hospital en otro momento, y esto es una muestra temporal que muchas veces se realiza para las noches de los museos. Pero además de esto, que es algo totalmente tangible, es el patrimonio más tangible del hospital, encontramos que hay algunas otras opciones para trabajar el tema patrimonial, y es el caso del Museo Borda, que encara una cuestión un poco más intangible. Utiliza estos elementos con los cuales cuenta, que son muchos, incluso tiene una imprenta completa, que fue un taller que se utilizó mucho en el espacio hospitalario,
para recrear toda la trayectoria de lo que fue la salud mental en la historia argentina y en la historia del hospital, producir un acercamiento con el visitante y desnaturalizar un poco la sensación que se tiene frente a la locura y a estas instancias en donde en un momento antiguo se encerraba a las personas que sufrían de alguna enfermedad de tipo mental, pero a lo largo del tiempo esto fue cambiando, se fueron logrando avances en relación a medicación, en relación a tratamientos, y todo eso aparece también en estos espacios museísticos, logrando que se rompa un poco este alejamiento de la gente con la temática de salud mental. El próximo, Ana. En este caso estamos viendo intervenciones que se hacen en el hospital. En los hospitales, en todos los hospitales, hay de varios hospitales distintos, se hacen intervenciones en el espacio público y tiene que ver también un poco con la vieja concepción de los hospitales blancos, lavados, imponentes, pero que al mismo tiempo se alejaban de la gente. Con toda esta nueva perspectiva, se crea como un acercamiento, como un espacio en donde la gente va a curar una dolencia, pero no tiene por qué sentirse enfermo integralmente. Estamos trabajando en este relevamiento con diferentes opciones de ver esta integralidad de la persona y no específicamente la persona como un enfermo. La persona es una persona antes que un enfermo, y todas estas opciones son una forma de romper estas barreras que se tenían con anterioridad. Sí, ya está, Ana. Bueno, otras intervenciones que encontramos, además de los murales, como recién contó Ro, son las intervenciones en los espacios verdes. Acá tenemos desde la placita del Tornú, que es el servicio de pediatría, después toda una acción que se hizo en los jardines de Ludahondo, vistiendo los árboles con estos tejidos, y después abajo, que es el ingreso al Borda, al Centro Cultural. Y esto también es una forma de seguir esta línea que mencionaba Roxana, y también de adaptar un poco los espacios a sus usuarios, cómo generar este espacio de juego dentro de la placita del Tornú. Y por ejemplo, en el caso de Ludahondo, esos cuadraditos con los cuales se vistieron los árboles son resultado de uno de los talleres que se hizo dentro del hospital, con lo cual se va todo entramando la forma de trabajar. Meli. Bueno, hola a todos, a todas. Bueno, como yo me especializo en políticas de infancia, en el marco del proyecto de investigación, lo que atañe a mi parte es sobre los hospitales pediátricos, y en relación a eso, bueno, estuve relevando no solo qué pasa ahí, sino con los actores sociales que intervienen, garantizando o no, viendo ahí qué pasa un poco con los derechos de los niños y adolescentes que están internados o con tratamientos que van y vienen. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver algunas de las acciones que se dan. Por ejemplo, en la imagen de abajo, la que se ve en verde, va a un espacio público al aire libre, es en el Tornú, donde también se desarrolla un programa que se llama Bibliotecas para Armar, y se vincula fuertemente el espacio de la literatura a las niñas, niños, y poder habilitar un momento como de recreación, de relajación, de poder vincular la atención a otra cosa que no sea la salud nada más. Y eso también, si bien muchos de los entrevistados que tuvimos nos decían, nuestro programa no es de salud, claramente
tiene un resultado positivo en la salud de las niñas y los niños. Digo, poder expresarse desde distintas aristas, desde la cultura, desde las artes, ¿no? Eso siempre tiene resultados interesantes. Si pueden pasar a la siguiente. Y otra de las acciones son los talleres en estos espacios pediátricos, y uno de los que estaban también antes son los cuentacuentos, ¿sí? Hay como mucha movida de muchas ONGs o agrupaciones de personas que van a los hospitales pediátricos a ofrecer, a llevar momentos, experiencias a los chicos y a las chicas que están ahí o internados, o con muchos chicos vienen del interior del país a hacerse tratamientos y están lejos de sus hermanos, digo, pueden venir con algún familiar, pero vienen y extrañan a sus familias, a su entorno, a su casa, ¿no? Entonces, bueno, estas actividades, estos talleres, un poco lo que buscan es correr del lado la enfermedad, no ubicarlos todo el tiempo a ellos como niños enfermos, ¿no? Sino como niños y niñas que tienen otras necesidades, además de su enfermedad que están transitando. Después avanzo un poco más, pero por ahora era presentar estas imágenes. No sé Gracias, si... Gracias, Melina. De nada. Después, otro tipo de acciones que encontramos son los grupos de pares, como estas que tenemos en particular acá, son del Hospital del Ramos Mejía y del Muñiz, y después una instalación en particular que se hizo también en el Hospital Muñiz, que se llamó El Escuchatorio, y que son actividades que tienen como foco la escucha del otro, literalmente. Una actitud ética, empática, solidaria, en la cual se transmiten saberes no solo de la vida con la enfermedad, sino también experiencias, asesoramiento legal. En el caso, muchos de los grupos de pares trabajan a partir de una noción que es la del paciente experto. Entonces, a partir de esta idea permite ser un replicador de los procesos de salud, enfermedad, atención. De contarles cómo pueden llegar a ser los tratamientos, qué caminos tienen que llegar, qué caminos tienen que seguir y demás. Esta idea de trabajar con el par, con otra persona que está atravesando la misma enfermedad, y no solamente que la voz autorizada para hablar sobre la enfermedad sea el profesional de la salud. En estos grupos trabajan pacientes, o sea, personas con Chagas o personas con HIV, médicos y gestores culturales. Y el caso del escuchatorio fue también es un caso muy particular, ya que se hizo desde el Hospital Muñiz con la intervención de otra organización que se llama Investigaciones del Futuro, y fue poner en acto toda una concepción sobre la salud, que era la de Paco Maglio, que te ponía el foco también en esto que les mencionaba de la escucha. Y de hacer una escucha atenta. Por eso juntamos todas estas intervenciones como la escucha del otro. Después encontramos también espacios de arte. Estos dos espacios tenemos por un lado el espacio de arte del Museo Muñiz, en la cual se exhiben producciones de los talleres que se llevan a cabo en el Museo Muñiz, y por otro lado, aquí abajo, esta vitrina o este módulo de exhibición está hecho también por una organización del tercer sector, donde lo que hacen es generar una experiencia estética. O sea, es como una experiencia como disruptiva dentro del espacio hospitalario, de poner una vitrina y exhibir una obra de arte. Y lo que buscan acá es, como habíamos charlado con las compañeras, es también de poner en valor los derechos culturales también de las personas que asisten a estos establecimientos de salud. Por otro lado, hay también un amplio espectro de talleres. Acá pusimos teatro, escritura creativa, dependiendo de las instituciones, la variedad
y el foco va a estar puesto en distintos aspectos, pero es muy variado. Y también tenemos experiencias concretas y con mucha historia de arte-terapia. En particular, esto que estamos acá mostrando son actividades del grupo de arte-terapia del Hospital Pena, que no solo tienen como un trabajo continuo y constante, sino que también se fueron como reinventando, y yo tuve la posibilidad de entrevistar a la responsable de esta actividad, de todo el grupo de arte-terapia del Pena, y ella me iba comentando cómo a partir de la pandemia habían ido modificando las formas de accionar, de servirse de los grupos de WhatsApp o de virtualizar la actividad, pero de seguir manteniéndola vigente. Y tenían tantas actividades para los pacientes, que trabajaban más por ahí desde la contención emocional, y también con el personal de salud a través de acciones más de terapia ocupacional. Esa foto que están ahí viendo, las obtuvimos del Facebook del grupo, ahí se ve, son que habían estado limpiando los acetatos para después poder generar las máscaras para el COVID. Y bueno, y en tiempos de pandemia no solo modificaron la forma de socializar las consignas y las actividades, sino que también generaron instancias específicas como esta muestra virtual. Y esto se dio tanto en el Pena como en el Hospital Udaondo, que hicieron también una muestra virtual de artes plásticas y de fotografía. Sí, sí. Bueno, no, yo ahora les iba a hablar de un caso emblemático en lo que respecta a espacios culturales, en pos de ver esta integralidad de la persona. El Borda aborda, como bien dicen las visitas guiadas que ellos mismos realizan, esta cuestión desde muchos ángulos diferentes, de una manera integral, de una manera multidisciplinaria, incluso con espacios que no están de acuerdo entre sí. Encontramos, por ejemplo, toda una movida que tiene que ver con el Frente de Artistas del Borda y con la Colifata, en donde se promueve la no medicalización de los pacientes, como es una lucha constante de muchos años, y ellos lo que hacen es permitirle tener un espacio de expresión. La Colifata en realidad está llevada adelante exclusivamente por usuarios de los sistemas de salud mental. Por otra parte, tenemos otra radio en paralelo, que no es la Colifata, que es la radio del Centro Cultural, que está manejada de una manera totalmente distinta, está tomada como un dispositivo que está a disposición del tratamiento médico, de la sociabilización de los usuarios de salud mental, y tiene una serie de reglas. Entrevistando al responsable de este espacio, se ponen como, no a la defensiva, pero diciendo, nosotros no actuamos de la misma forma que la radio La Colifata, acá hay que cumplir reglas, hay que manejar los tiempos, la persona que participa sabe que tiene que dejarle lugar al otro, traer las notas preparadas, y este espacio sigue funcionando aún en pandemia, se pasan los audios por WhatsApp, y el responsable organiza todo el programa, y los programas están subidos a las redes, y se pueden acceder durante todo este tiempo, lo siguieron realizando. Dentro del mismo centro cultural, acá en esta diapositiva también vemos un taller de serigrafía que se llama Unidas por el Borda, que es otro tipo de espacio, son unas hermanas que llegaron para colaborar, para contribuir, empezaron juntando cosas que necesitaban los usuarios que iban a ser externados, y se dieron cuenta que con eso no alcanzaba, con conseguir una heladera, un televisor o algo que necesitaran para su próximo hogar, no era suficiente. Entonces decidieron llevar adelante lo que es el taller de serigrafía, que empezó como un taller de serigrafía para aprender a hacer serigrafía, y hoy es una cooperativa, o sea que también lograron brindarles una salida laboral, que es lo que veían, que la gente salía del Borda, trataba de sociabilizarse, y era muy difícil integrarse,
porque salían sin un trabajo, sin una posibilidad de reinsertarse fácilmente. Pásame la próxima diapositiva, Ana. Bueno, acá tenemos la expresión máxima de lo que es el Centro Cultural. Si no lo conocen, yo les recomiendo que lo visiten porque es realmente impresionante. Se considera el primer museo de Art Brut de Argentina. Las imágenes son desde el piso hasta el techo, todas las paredes están cubiertas por imágenes realizadas por los usuarios del sistema de salud mental. Y en este caso no es como el Frente de Artistas, sino que también tiene un sentido terapéutico. El doctor Camarero, que es el que lleva adelante el Centro Cultural del Borda, no solo lo considera una expresión y una forma de liberación del paciente, sino que a través de estas pinturas ha logrado mejorar los tratamientos, porque descubren lo que estos pintan o dibujan, cosas que por ahí no son tan fáciles de decir o de detectar en terapias mucho más tradicionales. Es muy interesante toda la postura, porque en algunos casos se ayuda en el Frente de Artistas a que las obras se comercialicen. En este caso queda muy claro con cartel que los objetos y obras de arte del Centro Cultural no están ni estarán a la venta, porque el criterio con el que se hicieron fue uno totalmente distinto. Todas estas actividades, incluyendo la radio y los talleres de teatro, son para lograr una reinserción de las personas después de salir del hospital, porque la idea es acortar estos tiempos. Antiguamente, y aún hoy, gente que tiene una edad avanzada, permanece mucho tiempo en el hospital. Hay gente que ya es muy difícil que salga alguna vez del hospital, porque les resulta, después de 20 años, 30 años de estar dentro del Borda, es muy difícil reinsertarlos. Por eso a los nuevos pacientes se los trata de tratar en la menor cantidad de tiempo posible de manera interna. Hay hospital de día, hay hospital de noche, y hay una serie de actividades que ayudan a que todo el tiempo estén en contacto con el afuera. Es así que además de todas estas actividades se hace un festival de variedades, que es donde se expresan y se muestran todas estas actividades que se hacen de fotografía, de dibujo, de teatro, de radio, de todo lo que se realiza en el Centro Cultural, que es muy multidisciplinario, pero con una relación con el afuera. Entra el afuera al hospital y el hospital sale afuera. Se busca todo el tiempo este contacto permanente, que es la única forma de conectar a las personas que han tenido o tienen alguna problemática de salud mental con la sociedad a la que deben regresar luego de que el hospital le brinde estos tratamientos. Ya está, Anita. Bueno, muy bien. Entonces, esta primera parte fue como tratando de mostrar y visibilizar la variedad de actividades y de acciones que se realizan en los hospitales de la ciudad, en al menos los que nosotras fuimos relevando hasta el momento. Ahora nos toca preguntarnos, bueno, ¿quiénes realizan estas actividades? ¿Quiénes son las personas que están detrás de ellas trabajando? Y tenemos en primer lugar como una inscripción muy fuerte de gestores culturales en salud. Después hay miembros también del equipo de salud, talleristas externos que no pertenecen a las instituciones y que van a participar para acciones puntuales, también organizaciones que pertenecen al tercer sector, y la figura bien específica de los hospitales, que son las y los voluntarios. A nosotras, a los fines de la presentación, nos vamos a centrar un poquito en las trayectorias de los gestores culturales en salud. Lo que nosotras fuimos identificando a lo largo tanto de las encuestas como de las entrevistas que fuimos realizando, es que hay una imbricación muy fuerte entre las trayectorias personales de quienes terminan gestando estos proyectos de gestión cultural, valga la redundancia, y sus trayectorias
institucionales, que por ahí eran personas que venían con mucho trabajo en distintas áreas del hospital, por ejemplo, en el área de radiología, o en fotografía, o en la farmacia, en distintos sectores, y que a partir de ahí presentaban a la dirección de las instituciones distintos proyectos de acción o de gestión cultural, sea hacer el museo o generar un espacio para la acción cultural, y entendido como esto, como una forma de atención a la salud, que puede ser alternativa, complementaria, pero que también va a estar presente en estos espacios marcados por la biomedicina. En alguna de las entrevistas muchos me mencionaban: nos juntamos a ver qué salía, por los intereses, fuimos buscando dentro del hospital quiénes sabían hacer algo, quiénes sacaban fotos y hacíamos una muestra, quiénes tocaban algún instrumento y realizábamos algún encuentro, o lo de los tejidos que les había mencionado previamente, y así también era una manera de recuperar saberes previos de distintas personas al interior del hospital y que se comprometieran con este proyecto. Así que hay algo muy fuerte de, como esto que a veces dice Olmos Padre, a partir de lo de Roberto Arlt, de esta prepotencia del trabajo, es decir, gente que viene trabajando con mucha trayectoria dentro de las instituciones, que tiene mucha credibilidad al interior de las instituciones, y eso les da, como que les habilita, les genera un escenario, un suelo fértil para gestar estos espacios. Y a partir de ahí también hay experiencias puntuales de muchas personas que tienen mucha experiencia, que se han profesionalizado dentro de la gestión cultural, estudiando en distintas universidades o tomando distintos cursos para tener un manejo de herramientas conceptuales y metodológicas que enriquezca a su experiencia previa. Meli. Ahí estamos. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí. Bueno, en relación a lo que venía diciendo Ana, también me gustaría retomar una cuestión que ella estaba mencionando, que es sobre la escucha también, ¿no? En relación a las infancias. Y ahí solamente mencionar dos ejemplos, uno que me contaron las trabajadoras del Hospital Elizalde, ex Casa Cuna, que usan el intercomunicador. Ahora, en momentos de pandemia, les pusieron en ese intercomunicador para que ellos no se puedan conectar con los chicos y las chicas. Y a partir de ese intercomunicador, ellas empezaron a leerles cuentos, y los chicos les empezaron a escuchar, a jugar un bingo, o un bingo musical, a hacer distintas estrategias para romper esa distancia entre los chicos, las chicas y el personal de la salud. Me parecía como interesante traerlo en este contexto. Y otra actividad también que es interesante, que se llama Hablaturas, que funciona también en Casas Flores, que es una casa para adolescentes con problemas de adicciones, que es un taller de lectura, de escucha y de escritura, ¿no? Como me parece bien interesante traer acá la escucha de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, en relación a estos tres ejes de gestión cultural, salud e infancias, me parecía como que estaba bueno presentar estos tres puntitos sobre lo que estamos pensando y que venimos charlando en la investigación, que es estos lugares y no lugares que vemos, que se van presentando asiduamente en distintos espacios de los hospitales. ¿Qué significa esto? Que muchas de las actividades que se llevan adelante de gestión cultural o de cultura o de expresiones artísticas, lo que por lo menos estuvimos viendo es que no tienen, o en la mayoría de los casos, no tienen un lugar asignado, o el lugar es el pasillo, o el lugar es la sala de espera, pero no hay un espacio físico que represente ese lugar destinado a la cultura, a la gestión cultural, a los espacios vinculados a las expresiones artísticas. Eso me parece un eje interesante como para pensarlo.
Otro espacio también que me parece interesante para pensar es este tercer sector al que hacía mención Ana, ¿no? Esta gran cantidad de voluntarios y voluntarias que se acercan con ganas, ¿no? De ayudar, de dar una mano, de mostrar todas sus expresiones artísticas, pero ahí también nos preguntamos qué pasa con el Estado, ¿no? Digo, ¿qué está pasando con estas actividades o estos derechos que debería garantizar el Estado y que está tapando o haciendo o garantizando este tercer sector, ¿no? Son propuestas para niñas y niños, muchos hay, por ejemplo, animadores hospitalarios, hay muchos casos en los que se ven muchos clown, payasos, ¿sí? Sobre todo en niñez. Voy a prender la luz porque me estaba quedando a oscuras. Y este tercer sector lo que viene a hacer también son unas propuestas para niñez que son lindas, son interesantes, pero ahí nos preguntamos qué pasa con el Estado, ¿no? Y hay un autor que el otro día también mencionábamos, que es Carlos Heroles, que trabaja políticas públicas de infancia y habla justamente de esto. Cuanto más actividades hay del tercer sector, habla del rol del Estado está más ausente el Estado, ¿no? Entonces tendría que estar, cuanto más presente esté el Estado en estas iniciativas, las ONGs no van a tener razón de ser. Eso por un lado. Y por otro lado también me parecía interesante pensar qué pasa con los subsidios, ¿sí? Porque relevando muchas actividades que hacen muchos de estos animadores culturales, también se autoperciben así, por eso los nombro de esa manera, al preguntarles, bueno, pero todas estas actividades, ¿van todos gratis, van ad honorem? ¿Cómo subsisten? Digo, en muchos casos, por ejemplo, tienen que comprar materiales, no sé, en actividades de plástica, hojas, témperas, pinceles, cosas que no es que son caras, que uno necesita comprarlas para garantizar las actividades. Entonces, preguntando varios, me dicen, no, bueno, nos presentamos a subsidios, a mecenazgos, a fondos de artes. Entonces, ahí empezamos a ver que hay una función del Estado, digo, que el Estado está otorgando cierto subsidio. Entonces, también en base a eso, también nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa ahí con el Estado? ¿Solamente subsidia en lugar de garantizar política pública? Como me parece interesante dejarlo planteado ahí. Y en base a esto, ¿qué pasa con las infancias? ¿Cómo se concibe a las infancias? ¿Desde dónde se las piensa, no? Esto que les contaba de los Casa-Cuna cuenteros, que son un ejemplo que han ganado varios premios, cómo conciben a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, y como que son necesarias este tipo de actividades para garantizar también su mejoría en la salud. Como que la literatura no es para curarse, pero sí termina ayudando a ese proceso de salud de enfermedad. Lo mismo en la experiencia del Tornú, ¿no? Y la biblioteca, el espacio que tienen de la biblioteca. Y esta diferencia de las infancias, ¿no? Entre sujeto y objeto, ¿qué vamos a pensar? ¿Que son solamente objetos de intervención en política pública, los chicos y las chicas, o van a ser sujetos que van a pensar, que van a ser activos en sus prácticas o en sus intervenciones en la salud? Y ahí, como para cerrar, también me parece interesante pensar cuál es nuestro rol como gestores culturales en estos espacios de salud. ¿Qué puede hacer, qué debe hacer un gestor cultural que pueda laburar en infancias en un espacio vinculado a la salud? Me parece que ahí hay un lugar como de mucho potencial para los gestores culturales para trabajar y para articular. Me parece que sobre todo es interesante que se pueda articular entre estos sectores y entre el hospital. Bueno, nada más porque estamos medio cortos de tiempo. Sí, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, un poco yo voy a retomar las problemáticas que fuimos encontrando. Antes quería
decir que lo bueno de estar trabajando en un proyecto de investigación es que los hallazgos no siempre suelen ser solamente datos, sino que por lo general encontramos nuevas preguntas, ¿no? Entonces, dentro de estas nuevas preguntas también encontramos problemáticas, así que un poco retomando lo que decía Meli, los invito como a pensar a medida que yo vaya como exponiendo estos problemas que encontramos en común en los diferentes hospitales. Seguramente acá en la charla debe haber un montón de compañeros y compañeras de gestión cultural, y poder pensar un poco qué herramientas podemos brindar a estos espacios, tomar estos espacios como un nuevo campo de acción, no solo para visibilizar, sino también para diferenciarnos un poco de esos animadores culturales, ¿no? De traer la formación que tenemos acá en la universidad y poder otorgar nuevas herramientas. Así que yo voy a hablar un poco de estas problemáticas de la institucionalidad en los proyectos culturales. Un poco ya las chicas mencionaron, con lo primero que nos topamos es con la cuestión de los espacios disputados. Encontramos que las actividades se realizan en pasillos, en salas de espera, en lugares que son por ahí refaccionados, como fue por ahí el galpón del Borda, o lugares que llamamos bifuncionales, ¿no? Que por momentos en determinados horarios son salas para profesionales o médicos, y en otros horarios se conforman como talleres de arte. Cuando preguntamos por qué pasaba esto, obviamente la primera respuesta es la falta de recursos económicos, pero cuando empezamos a indagar un poquito más sobre el tema, también vemos que solapado está esta cuestión que mencionaban las chicas de que los sectores culturales, primero que tienen una diversidad enorme, porque los actores sociales, bueno, de repente, no sé, hay gente voluntarios, hay médicos, los mismos pacientes, el tercer sector, entonces es como muy difícil poder nuclear todo eso. Y, o sea, lo que pasa ahí es que no hay como un peso institucional. Sin embargo, por otro lado, los lugares que se consiguen, como dijo Ana, tiene que ver con estas personas que tienen mayor trayectoria. Entonces, bueno, ahí hay también una cuestión política, digamos, o una falta de interés, porque los espacios se dan por la trayectoria, pero no por el hecho cultural en sí, ¿no? No por la acción en sí, sino más por las trayectorias. Eso por un lado. Después también algo que me resultó interesante es esta cuestión del poder biomédico o el poder hegemónico, cuando aparecen por ahí talleres alternativos, ¿no? Como de Reiki o de bioenergético, de yoga, en donde ahí hay como una disputa, si se quiere, de la medicina tradicional, de querer correr un poco, todavía no están muy aceptadas estas disciplinas alternativas. Y después, como nombró una de nuestras compañeras, la cuestión estatal, o sea, no encontramos un programa que nuclee estas actividades culturales entre todos los hospitales, ¿no? Otra cuestión, pásame la Filmina, quería decir eso, Filmina, gracias. Otra cuestión tiene que ver con la comunicación. Ustedes saben que los hospitales ya de por sí es como muy complejo la cuestión de la señaléctica, ¿no? Porque son como edificios muy grandes, con muchas conexiones internas, pero no solo eso, también los que asisten por diferentes motivos. O sea, está aquel que llega a un hospital por una cuestión que tiene que ver con una urgencia, está el paciente el que está internado, el que hace un tratamiento ambulatorio, las mismas personas de salud. Entonces, bueno, es como muy difícil pensar una estrategia comunicacional para llegar y promover estas actividades. Lo que les está resultando a ellos, que coincide en las encuestas que realizamos, es poder transmitir esto de boca en boca. O sea, es a través de la experiencia, de recomendar un espacio, eso es lo que más funciona. Tampoco encontramos mucha comunicación entre hospitales de las actividades. Si bien existe en la noche de los museos, que se ve, digamos, que muestran todos los espacios patrimoniales, no existe mucha actividad de conexión entre un hospital y el otro.
Y hablando de comunicación, también hay muy poco material de sistematización y publicación de las experiencias, ¿no? Si bien, o sea, nosotros por lo que vimos en las fotos y por lo que cuentan las compañeras, estos lugares son como muy asistidos, o sea, tienen mucha participación, hay poco material, o sea, en relación a publicaciones. Por eso me parecía importante que pensemos todos juntos, esta cuestión de cuál puede ser el rol del gestor cultural tomando a estos espacios como un nuevo campo de acción, ¿no? Una es la cuestión del financiamiento, que nombraban también mis compañeras antes, que estaría bueno darle como un marco jurídico que se puedan constituir en asociaciones civiles, en fundaciones, o sea, como darle un empuje a esa cuestión de poder acceder a convocatorias, tanto nacionales como internacionales. Otra cuestión es esto que hablaba de las publicaciones, ¿no? Que hacer un nexo con las universidades, con los observatorios, pero que sea interdisciplinar, o sea, que no solamente se aboquen a universidades que tengan que ver con el campo de la salud, sino también que puedan tener algún nexo con universidades que trabajen sobre la cultura o el arte. Y por último, esto es algo que en lo personal me parece que el gestor cultural aprovecha poco. Hay una herramienta que sirve para visibilizar, ¿no? O sea, acá el gestor cultural tendría como que pensarse primero hacia adentro de los hospitales, en qué puede contribuir, pero también hacia afuera. Y a mí me parece que acá una herramienta importante son las declaratorias de interés cultural, ¿no? Ustedes saben que no es que, no sé, que viene un diputado o un concejal, dependiendo en el área donde estemos, y pasa por el borde y dice, ay, qué bueno, qué interesante, qué es esto, lo voy a declarar de interés cultural, sino que el proceso por lo general es al revés. Son los espacios, son las instituciones que presentan un proyecto para ser declarado y, bueno, después, por lo general, se termina sancionando, ¿no? Lo bueno de esto es que hay mucha fundamentación para dar, o sea, hay muchas leyes, como por ejemplo la ley de salud mental, pero también están los derechos culturales. Entonces me parece que es propicio esto como para marcar un camino de relación entre los derechos culturales y los derechos a la salud, ¿no? Como pensar posibles herramientas para poder visibilizar estas acciones que puedan contribuir para presentar los proyectos para nuevas políticas públicas de salud y de gestión cultural. Así que bueno. Bueno, ahora les hablo un poquito yo de lo que es, estamos medio mal con el tiempo, pero vamos a tratar de ir lo más rápido posible con el tema. El tema de gestionar redes culturales en salud. Nosotros, si hablamos de redes, obviamente tenemos que comenzar hablando de redes sociales. Como humanos necesitamos vincularnos, como bien plantea el INADAMAS, una red es la trama que entreteje la vida. Digamos, sin redes culturales un ser humano no podría ser parte de la sociedad, no tendría relaciones. Los vínculos son algo básico para poder relacionarse. Esta cuestión relacional tiene que ver en una red específica, como puede ser la que se desarrolla en un hospital, con personas. Por más que esas personas tengan un cargo, un director de un hospital, el responsable de un espacio, el cargo no es el que se relaciona, lo que se relaciona es la persona directamente con la otra persona. Por eso es tan importante esta cuestión de encontrarse físicamente. Ahora en estos tiempos en donde todo es virtual parece algo muy, muy lejano, pero bueno, es el ideal de una red. Nosotros pudimos detectar, por ejemplo, que hay una red de gestores culturales de salud por WhatsApp. ¿Alcanza que esta gente se conecte por WhatsApp? Obviamente no. Posiblemente la mayoría no se conozca, nunca se haya visto la cara, no sepa quién es el otro, no sabe qué puede esperar del otro. Entonces, yo creo que, bueno, es un poco demasiado llamarla red cultural. Todavía no son una red cultural, es un intento de, que es un paso, no es para decir que no.
Lo otro es que muchas veces trabajan en red, pero no son una red. Hay espacios que han podido articular y trabajar en conjunto, pero no quiere decir que esto los constituya como red. Por ejemplo, nosotros vemos, volviendo al tema del Borda, vemos el caso del Borda como una inmensa red. Para el usuario que va al Borda, tiene una red de contención impresionante. Es una red que le facilita la vida, que lo contiene, que le permite sociabilizar, porque muchas veces cuando se externa no tiene un apoyo familiar o un apoyo de amigos. Muchas de las personas, en el caso específico del Borda, han entrado por un tema de adicciones, o sea que pierden todo su núcleo de redes familiares, entonces el hospital se transforma en su red de contención. El hospital en este caso funciona como red, pero ellos no se reconocen como red. O sea que hay que hacer un trabajo que va un poquito más allá para que puedan articular. El tema es articular hacia adentro de los hospitales y articular entre los hospitales. Una red necesita de la presencialidad para poder transmitir conocimientos, para poder compartir experiencias y crecer todos juntos, buscar una misión en conjunto, buscar objetivos y establecer una meta, que es la que todos pretenden en sus trabajos particulares posiblemente, que es esto, darle una respuesta a los pacientes, a los usuarios, en salud mental se les dice usuarios, no pacientes, una respuesta integral a esa persona, no la solución a un problema específico que puede ser momentáneo, por el caso como estoy viendo yo en mi trabajo de beca, es darle un apoyo también a personas que por ahí concurren mucho tiempo en hospital por tener una enfermedad crónica o porque son tratamientos muy prolongados. Esto ocurre en salud mental, pero ocurre también con una persona que tiene HIV. Entonces, ¿podría el hospital el Museo del Muñiz, que trata a personas con HIV, hacer un trabajo parecido al que hace el Museo del Borda, haciendo todo un recorrido de la salud mental, pero haciendo en paralelo un recorrido de la problemática del HIV en la Argentina? Porque ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo, desde una enfermedad que condenaba a una persona a muerte, a una enfermedad tratable, a una enfermedad que se transformó en crónica, y llegando a una enfermedad que se puede revertir, porque se puede negativizar. Trabajar con esas historias patrimoniales de la salud también pueden ayudar, y eso por ahí lo podrían tomar de la experiencia de otro hospital, que por ahí tiene un objetivo específico diferente, pero les puede contribuir a trabajar ciertas temáticas y trabajar con la discriminación social que se produce con ciertos tipos de enfermedades. Entonces, volviendo a las redes, se necesita que una red cultural sea transversal, es decir, la cultura atraviesa todo esto, no hay duda, y que sea multidisciplinario. Tenemos personas que son específicamente de la salud, pero tenemos muchos gestores culturales trabajando, tenemos multiplicidad de saberes que en conjunto y trabajando con los mismos usuarios de esos espacios pueden crecer como red, generar un nuevo espacio, una totalidad. Tomar cada núcleo de esta red de manera individual le quitaría la importancia que tiene la red. La red no es por los miembros que la componen, sino por las relaciones que genera en sí la red. Entonces, sería un trabajo de ahora en más. Contamos con muchos espacios que ya están funcionando bien, pero con pocos recursos. Se puede institucionalizar, como bien decía Morina, pero yo creo que lo importante aquí sería que hubiera un programa estatal que respaldara estos espacios y que generara la red y le diera un apoyo a esta red. Porque el dinero, si no, siempre hay que conseguirlo por terceros, cuando un programa facilitaría tener los recursos para trabajar temas interinstitucionales,
y de una manera como un poco más relajada y con gente que hiciera un trabajo no solo voluntariamente, porque muchas veces el voluntarismo se acaba o la gente se jubila o tiene muchas problemáticas extra a su predisposición a trabajar en estos espacios, y se cortaría el trabajo que se viene haciendo a lo largo de mucho tiempo. Entonces, yo creo que como gestores, este trabajo que estamos haciendo de reconocimiento de qué es lo que existe puede ayudar a elevar una propuesta, armar un proyecto que genere un programa de redes culturales en salud, que sería lo ideal para que esto pudiera trascender el mero voluntarismo de cada persona en cada uno de sus espacios. Bueno, muchas gracias. A modo de cierre, porque no nos queda mucho tiempo y nos gustaría, si hay comentarios y recibir sus puntos de vista, acá hay algo que nos permite pensar la idea de la transversalidad, de la cultura, de los vínculos entre la necesidad de vincular constantemente y generar este círculo virtuoso entre la investigación y la gestión cultural en particular, y generar este nicho de trabajo específico como había mencionado Amo. Acá lo que vemos es actuando la gestión cultural propiamente dicha en el campo de la salud, cuando se dan estas discrepancias entre a veces los modelos explicativos de los pacientes y del equipo de salud, sobre todo la que tenemos como esta perspectiva sanitarista de la pandemia. Acá aparece la cultura para generar nuevas identidades, nuevas relaciones, actuar en los imaginarios. Entonces, la mejor forma de mantener cierta distancia física con el otro es a través de 2 bomberos o de 3 bombos, que eso nos sigue identificando y nos sigue generando, y a la vez mantenemos esta distancia necesaria. Nos quedan un montón de cosas por decir, estamos re justas con el tiempo, así que yo voy a cerrar acá el compartir la pantalla, así que si tienen comentarios, entre las personas que nos están escuchando están Mariela Ballesta, que es del PENA, que le agradecemos muchísimo que haya podido participar, y también estaba Tuti Maglio, que es la responsable también del Museo Muñiz, que han sido siempre muy solidarias con nosotras, respondiendo a nuestras inquietudes y marcándonos el camino de la gestión cultural en los hospitales. Así que quienes quieran hacer un comentario, somos más que receptivas y las vamos a escuchar muy atentamente. Y muchas gracias. Si no, hola, soy Mariela. No sé si, creo que Tuti anda por ahí, porque me está escribiendo, me está saludando, no sé, me apareció el cartelito. Un beso a Tuti que anda por ahí, y gracias, Ana. Fue muy útil escuchar cuántas cosas. Sé que están con los tiempos complicados, así que si te parece, después te hago una devolución de algunas cosas en las que me sentía identificada y otras que no. Perfecto, me encantaría. Una cosita que no, porque me hizo mucho ruido, así que la digo. Esto de animadores culturales me sonó, no, con nosotros por lo menos, ¿no? Obviamente cada institución tendrá sus cosas, y con respecto al voluntariado que ustedes hablaron, a mí me parece algo fundamental que hay que marcar, y por lo que nosotros luchamos, es que no exista, porque tienen que existir los cargos, no el voluntariado, y el RT también importante. En nuestro hospital no tenemos voluntarios por ese tema. Es ilegal tener voluntarios hoy, no está permitido, no existe más la figura del voluntariado en los hospitales. Así que bueno, como para un par de cositas. Genial, buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariela, buenísimo. Bueno, no sé cómo estamos de hora, Jimena, que vos que sos la que nos encuadra y nos dirige. Si alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta para hacer, o podemos ir cerrando. Sí, bueno, les agradecemos a Ana y al equipo por tan interesante exposición. Gracias a todos por participar. La Semana de la Ciencia continúa con actividades interesantes, así que los esperamos en las siguientes. Y si me permiten algo muy cortito, les doy una información, que es que se abre la inscripción al taller de producción de podcast, y se va a dictar durante el mes de octubre, todos los miércoles de 18 a 20,
Y si están interesados o se quieren inscribir, nos pueden enviar un mail a investigacionyvinculacion@undab.edu.ar. Desde ya, muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Muchas gracias, Jimena. Gracias a todos y a todas por conectarse y por participar. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta la próxima.